Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Que el Señor les bendiga más. Le podemos dar palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué tremenda bendición estar en la casa del Señor, hermanos, esta tarde. Sean todos sean bienvenidos a la casa del Señor. Quiero, hermanos, darle oficialmente la bienvenida a nuestros hermanos que han venido este día, nuestros hermanos de Suchitoto. Levanten su mano, hermanos, gloria al Señor. Ahí están los hermanos de Suchitoto. Bienvenidos esta tarde. Es un privilegio tenerles con nosotros acá en nuestra iglesia. Y también, hermanos, tenemos el privilegio de tener con nosotros a nuestro hermano, y él es mi tío también por parte de mi papá, a nuestro hermano Elmer Ortiz. Por allá se encuentra. Póngase de pie, tío, para que la iglesia lo conozca. Bienvenido a la casa del Señor. También me acompañan por ahí Juan Bonilla, ¿verdad? También. ¿Dónde se encuentra? Ahí está, bienvenido a la casa del Señor. E Isaac Flores, que también nos acompañan. Si de repente usted es primera vez que nos visita y no me han pasado su nota, pero Dios sabe que usted está aquí con nosotros, sea bienvenido también. Qué bueno es el Señor. Gloria a Jesús. Qué bueno es el Señor. ¿Saben ustedes qué día es hoy? ¿Cómo? Levanten la mano, ¿quiénes sabían de eso? Solo como 3, 4. Mire, como el diablo es tan mentiroso y a veces nosotros, socialmente hablando, nos dejamos engañar por el enemigo bien fácil, bien rápido. La mayoría sabe de que por cuestiones culturales, porque esto del Halloween viene desde Estados Unidos, entra a nosotros, pero Estados Unidos incluso entra de allá de los países, ¿cómo se le llama? Escocia, de por ahí. Yo no me quiero entretener en ese asunto del Halloween, porque eso no va con nosotros, no va con la iglesia. Lo que sí va con la iglesia, y ya lo mencionaba mi hermana por ahí, que hoy, hermanos, se está celebrando 504 años desde la fundación de la Reforma Protestante o la Reforma Cristiana. Y se da lugar, amados hermanos, a lo que es la formación, o lo voy a decir de esta manera, la formación del pensamiento o la interpretación para la traducción de la Biblia a diferentes idiomas. Amén. Es decir, lo voy a poner en este plano. La Reforma Protestante, que así lo establecen en algunos lugares, es para la iglesia o para nosotros un tiempo profético en el cual la Biblia recibió la autoridad sobre la iglesia. Amén. Es decir, empezó a hablar la Biblia y se da inicio a una interpretación diferente a la palabra del Señor, separándola de las tradiciones culturales, lo voy a poner en ese contexto. Y los hombres que se conectaron con este nuevo pensamiento, nueva interpretación de la palabra en Europa, tuvo un impacto tan grande que esto posteriormente iba a impactar a toda Latinoamérica o a toda la habla hispana, allá por el siglo XIV, XV, siglo XVI, Europa. Yo lo voy a poner en un breve contexto. Europa había sido cristianizada. Porque había llegado a todos los rincones, pero no había sido con la proclamación de la verdad de la Biblia. ¿Se entendió eso? Sino que, amados hermanos, había llegado la cristiandad
pero se estaba enseñando bajo el método religioso de la iglesia tradicional en ese entonces. Enseñaban cosas que no son bíblicas, y esto con el fin de lucrarse tanto política, social y económicamente. Esto sin importar la pobreza extrema que había en las provincias en aquel entonces. Mas sin embargo, a pesar de estos detalles, se sostiene que la Reforma Protestante ha sido una época importante de la historia de la iglesia. Y si usted y yo somos cristianos, creo que haríamos bien en celebrar la Reforma, ¿no cree? Abra su Biblia, amados hermanos, en el Evangelio según Juan capítulo 5, y vamos a leer el versículo 39. Evangelio según Juan capítulo 5, el versículo 39. Cuando lo tenga, se pone sobre sus pies en reverencia a la palabra y me da un fuerte amén. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor, como está escrito: bajo la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. ¿Cómo dice, iglesia? Escudriñad. Repita eso fuerte: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pedimos la bendición del Padre. Señor, en esta hora gracias le damos. Gracias, Padre bendito, por su grande amor y su misericordia, por este hermoso privilegio de darnos, Señor, espacio de estar en su casa para adorarle y para bendecir su nombre. Señor, en esta hora pedimos su bendición en esta palabra. Sea su Espíritu Santo ministrando nuestra mente y nuestro corazón. Sea su Espíritu Santo hablando, Señor, a su pueblo, a su iglesia. Y que nuestra alma, Señor, reciba el alimento por el cual usted ha enviado esta bendita palabra. Por el nombre poderoso de Jesús lo pedimos. Amén. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece, oiga lo que dice, que en ellas tenéis la vida eterna. Pero también está agregando algo muy importante y dice: y ellas son las que dan testimonio de mí. Pensé, amados hermanos, en tomar este pasaje bíblico por una razón, y quiero, hermanos, antes de llegar a este punto, mencionarles por lo menos a algunos de los más importantes reformadores, a algunos de los más importantes reformadores. Uno de ellos, para comenzar, allá por el 1350 aproximadamente, aparece un monje en una ciudad llamada Bohemia, en Viena, llamado Conrad de Waldhausen. Conrad de Waldhausen. Este hombre, amados hermanos, estudió las Sagradas Escrituras. ¿Y sabe qué pasó? Descubrió que la iglesia a la que él servía hacía las cosas no como la Biblia lo establece. Entonces él, amados hermanos, comienza a predicar el evangelio de la palabra. Amén. Comienza a predicar el evangelio de la palabra. Muchos se levantaron contra él, pero a pesar de la crítica, mucha gente se reunía para escucharle.
y lo tildaron de hereje por predicar en otros idiomas. Mira, hermano, yo aquí, como me ve bien cipote, también tengo ya mis añitos. No estoy tan joven, aleluya. Pero quiero decirles que todavía yo me acuerdo que cuando estaba chiquito pasábamos por la iglesia, ¿verdad?, tradicional. Y el sacerdote a cargo solo hablaba en latín a la hora de leer la Biblia. Y todo el mundo se quedaba. ¿Qué decía? A saber. Lo único que yo le entendía un poquito era cuando mencionaba en el nombre del, ¿cómo era? Pater, Spirit, ya ni me acuerdo, pero eso es lo que más o menos le entendía. Luego, amados hermanos, se levanta posteriormente otro hombre que era secretario privado de Carlos IV en Bohemia. Y este hombre, amados, en sus viajes observó la total corrupción e inmoralidad de la gente. Allá por el año 1363 renuncia a su puesto y adopta un estilo de vida ascético y comienza a predicar el evangelio. Este hombre, hermanos, tenía una pasión por predicar la verdad, que él predicaba, hermanos, cada día por 2 o 3 horas. Ese es el registro que se tiene histórico de él. Y los días domingos y los días feriados predicaba de 2 a 5 veces en el día. Oigan, hermanos, estoy hablando de Milich de Kranzier. Bajo su ministerio se levantó uno de los ministerios más fuertes en Alemania en aquel entonces, porque en uno de sus mensajes, oiga lo que voy a decir, este es un registro histórico, 200 prostitutas se convirtieron a Cristo y ellas comienzan en la misma pasión a predicar del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Quiero que vean, hermanos, que estos hombres estudiaron la palabra. ¿Qué fue lo que hicieron? Volvamos al versículo que tomamos. Escudriñaron las escrituras. Escudriñaron las escrituras. Repita eso conmigo. Escudriñaron las escrituras. A estos hombres les llevaron preso. Algunos tuvieron que morir acusados de herejía. Voy a mencionar a otro porque quiero avanzar. Juan Wycliffe, un hombre que nació en 1320, académico de los más importantes de Oxford, fue también sacerdote, nombrado capellán del rey. Y resulta que se puso a escudriñar las escrituras. Y posteriormente, al renunciar a sus estudios eclesiásticos, él en su ministerio escribe, oiga uno de sus libros, uno de los libros que este hombre Juan Wycliffe escribió: La verdad de las Santas Escrituras. Oiga, la verdad de las Santas Escrituras. Posteriormente estoy hablando de los más reconocidos reformadores. Está uno llamado Jan Hus, que en 1300 o 1415 aproximadamente, este hombre
estudió en la Universidad de Praga. Él estudia los escritos de Juan Wycliffe y en 1402 llegó a ser pastor de la capilla de Belén. Amén. En la capilla fue formada algunos años antes por dos hombres ricos, pero su función era la de promover la predicación del evangelio, y lo hacía en el lenguaje tradicional de aquel lugar. Amén. Y este Jan Hus fue el primero en hablar públicamente en contra de las famosas indulgencias. Y él decía que eso era una estafa. Oiga, él decía que esto era una estafa. Y como era, hermanos, que el rey también ganaba de estas indulgencias, John Hus pierde totalmente el apoyo y es excomulgado. Pero no me quiero detener ahí. Tenía muchos otros, pero voy a hablar de este hombre que es la razón de la celebración de este día. No sé cuántos saben de esto. En 1517, 31 de octubre, aparece otro hombre que también escudriñó las escrituras. Un joven estudiante sacerdote, Martín Lutero, clavó sus 95 famosas tesis en la iglesia de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. Hace para esta fecha 504 años aproximadamente. Y ese momento, hermanos, ese momento se volvió tan famoso porque comenzó, levantó, como decimos nosotros, el polvo, ¿verdad? Comienza, hermanos, lo que en ese momento era la reforma protestante. Los que mencioné anteriormente fueron inspiración para Martín Lutero. Lo que quiero que entienda esto: no fue Martín Lutero quien inició la reforma. No fue Martín Lutero. Martín Lutero fue inspirado por los primeros reformadores. Él se declaró un husita. ¿Por qué? Porque él seguía a Jan Hus y a Wycliffe. A finales de la Edad Media, a principios de la Edad Moderna, la fe cristiana estaba totalmente dominada por la Iglesia Católica Romana, a pesar de las luchas de los reformadores antes que Lutero. Los dogmas y normas de la Iglesia dirigían la vida de las personas que veían a Dios como una figura crítica que nunca dejaba que un error quedara impune. Sucesos sin explicación como tragedias personales, malas cosechas o incluso guerras eran vistas con frecuencia como consecuencias de la brujería o de actos de personas que habían hecho un pacto con el diablo. Estas dos terminologías caían, hermanos, en toda persona que se negara a aceptar la tradición de la iglesia se era considerado un brujo, un hereje y alguien en contra de Dios. Así era tildado toda persona. Y por eso algunos tuvieron, hermanos, que huir. Algunos tuvieron, hermanos, que escapar. Y algunos tuvieron, hermanos, que sufrir una muerte, pero muy, muy dolorosa. Pero aún así, en medio de esa crisis, en medio de esa situación, ellos morían, hermanos,
dándole la gloria al Señor, no negando su fe. Ellos estaban seguros que habían encontrado la verdad y la verdad los había hecho libres. La verdad estaba en sus manos. Aleluya. Oh, gloria a Dios. De ahí, hermanos, de Martín Lutero tenemos a Juan Calvino, un reformador de Francia. También tenemos a William Tyndale, allá por el 1494. Oiga lo que dice la historia acerca de William Tyndale. Fue un académico religioso y humanista que trabajó como traductor durante el Renacimiento. Se convirtió en mártir del protestantismo inglés, siendo reconocido por su objetivo de traducir las palabras de la Biblia en el idioma común del pueblo. Es decir, este hombre se esforzaba, porque, oiga lo que voy a decir, en ese tiempo, en ese momento, si usted y yo hubiéramos vivido en esa época, nadie de aquí tuviéramos Biblia. Era prohibido. Era prohibido. Y les decían a la gente de que solamente los autorizados a leer las Sagradas Escrituras eran los santos sacerdotes. Y eso, hermanos, ustedes sabrán que hasta todavía hace unos 30, 40 años así era aquí también. Así les enseñaban, así les decían a la gente. No cualquiera puede leer la Biblia, solamente los que Dios ha consagrado para poderla leer. Y algunos hasta les decían, si te atreves a leer o a tocar esa Biblia, te vas a morir. Te vas a morir. Y este William Tyndale, amados hermanos, se esmeró porque la gente comenzara a leer las Escrituras. Para realizar el trabajo, comenzó con el Nuevo Testamento, utilizó como fuente las versiones griegas y hebreas, en lugar de usar la versión latina, o en latín, como se conoce. Pero sus publicaciones se difundieron rápidamente por ser de las más completas, pero estaban prohibidas por órdenes de la iglesia. Fue el precursor del empleo. Oiga, William Tyndale fue el hombre que usó la palabra Jehová para usarla como nombre de Dios. Jehová, él empleó Jehová como nombre de Dios en los textos occidentales, siendo un término que se popularizó entre los protestantes angloparlantes. Gracias a la imprenta, los trabajos de Tyndale tuvieron un amplio eco en todos los estratos de la sociedad. Ni los católicos ni la corona inglesa estuvieron agradados con la desobediencia de este hombre, especialmente después de que publicase un texto contra las pretensiones del divorcio del rey Enrique VIII. Este hombre nunca tuvo permiso de traducir la Biblia, acto que fue considerado como una herejía, y eso lo llevó a la muerte. Pero Tyndale, William Tyndale, al saber que iba a ser ejecutado y quemado en la higuera, ¿sabe qué fue lo que dijo? Igual que el apóstol Pablo, me gozo por padecer como mi Señor, dijo. Oiga, y iba a ser quemado en la higuera. Fue quemado y condenado por haber traducido la Biblia al idioma inglés. De ahí podemos hablar de John Knox, también un reformador de Escocia, allá por el 1514. Y quiero aterrizar con estos dos nombres.
Que esta es la razón, hermano, porque he hecho un viaje desde Escocia, Alemania, España, todos los mencionados son personas, hombres, que estudiaron siendo sacerdotes católicos, pero escudriñaron las Escrituras. Repita eso conmigo: escudriñaron las Escrituras y se dieron cuenta la autoridad que la palabra de Dios tiene. Aleluya. Se dieron cuenta que la palabra de Dios sigue siendo verdad por encima de cualquier posición social, de cualquier autoridad sobre la tierra. Es la palabra de Dios la que tiene toda autoridad. Aleluya. ¿Ha oído usted mencionar Casiodoro de Reina? Casiodoro de Reina nace por el 1520, Montemolín, Badajoz, en Frankfurt. Fue un religioso jerónimo español, convertido al cristianismo o a la iglesia protestante, que ese es el término que todavía hasta el día de hoy se usa, ¿verdad? La iglesia protestante, por influencia de todos estos reformadores que ya mencioné. Uno de sus más importantes estudios fue haber estudiado a Wycliffe y a Juan Calvino. Y este Casiodoro de Reina se atreve, hermanos, a ir en contra del imperio religioso de la época. Y comienza, hermanos, a ser perseguido, porque en ese momento se da inicio a lo que se conoció en algún momento la Santa Inquisición. ¿Cuántos han oído de eso? La Santa Inquisición, que hoy de santa ya no tiene nada, de la Inquisición, porque ya la historia nos revela todo el contexto o el trasfondo de esa historia. Comienzan a perseguir a la iglesia de una forma increíble, a practicar torturas, hermanos, de todo tipo, cosas impensables y algunos hasta inmencionables. Pues Casiodoro de Reina está en ese momento de la Inquisición siendo perseguido por convertirse a la iglesia protestante, porque él había escudriñado las Escrituras. Repita conmigo: había escudriñado las Escrituras. Entonces Casiodoro de Reina comienza, hermanos, a tener una idea puesta por Dios, y es traducir las Sagradas Escrituras, no tomando de las versiones del latín o el material que usaba la iglesia tradicional, sino más bien del original griego y del hebreo. Y se le da forma a la primera Biblia conocida como la Biblia del oso. La Biblia del oso. Casiodoro de Reina ingresa al monasterio Jerónimo de San Isidoro del Campo en Sevilla como monje, pero como ya lo mencioné, se encuentra con el material o los estudios de Lutero y Juan Calvino y Wycliffe, y escudriñando las Escrituras encontró la verdad. Perseguido por la Inquisición, él comienza la distribución de una forma clandestina y inició con el Nuevo Testamento. Una idea que surge de un hombre que ni siquiera, pocos lo conocen, compañero de Casiodoro, llamado Juan Pérez. Juan Pérez de Pineda. Y Casiodoro, hermanos,
le atrae la idea de traducir la Biblia al castellano o al español para que lo entendamos nosotros. Y continúa con esa tarea. Bajo toda esta presión, él prefiere abandonar el monasterio, huye con sus amigos de confianza en 1557, y entre los que van con él ahí huyendo de la Inquisición está otro hombre llamado Cipriano de Valera. Cipriano de Valera. Lamentablemente, hermanos, Casiodoro no logra imprimir su traducción, y es Cipriano de Valera, muchos años después, que hace una revisión, porque este hombre logra un puesto importante y le da forma a lo que después de la Biblia del Oso se conoció la Biblia. Déjeme ver, déjeme acordarme. Ay, se me ha escapado el nombre de esta Biblia. Por el amor de Dios. La Biblia, perdón. Ajá. Correcto. Pero este Cipriano hizo una versión, después de la revisión de la del Oso, hizo una que el nombre se me había escapado. Y yo tenía aquí la punta y lo perdí. Pero bien, después de estas dos versiones, las sociedades bíblicas que se da forma en Alemania, en Frankfurt primeramente, y luego pasa a lo que es España, hacen la revisión tanto de Casiodoro como de Cipriano en 1909, y es donde nace la primera Biblia Reina Valera. Así fue nombrada, la primera Biblia Reina Valera, en 1909. Y luego hubo otras revisiones que llegamos a la que usted tiene ahorita en sus manos, la Reina Valera 1960. Vea por qué es importante, hermanos, que sepamos de esta historia y que no nos hagamos indiferentes ante la reforma protestante, porque todo esto, hermanos, la Biblia que usted ahorita mismo tiene en sus manos, pasó por todo ese proceso, pasó por toditito ese proceso. Entonces, si usted le dice de repente, usted no sabe qué es lo que tiene en sus manos, ¿cómo no? Dígale. Claro que sí sé. Claro que sí sé de dónde proviene. Esto es otro ángulo de la historia, porque entonces de la Biblia encontramos otra historia todavía que se remonta en los tiempos antiguos. Porque aclaro esto, no estamos celebrando no estamos celebrando el Día de la Bruja ni nada de eso. No nada que ver con eso. Tampoco es, porque hay quienes se confunden y dicen, no, es que para los cristianos con Martín Lutero nace la iglesia cristiana. Mentiras. Tampoco es que se fundó la iglesia cristiana ya existía. La iglesia cristiana ya estaba ahí. Pero, amados hermanos, quiero que vea esto, y por eso me interesó mucho este pasaje que tomamos. ¿Recuerdan cuál fue? ¿Tiene su Biblia abierta? Juan 5:39, ¿qué dice? Escudriñad las Escrituras,
porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Primero, amados hermanos, para explicar este versículo, ya lo venía diciendo, todos estos hombres escudriñaron las Escrituras y encontraron la verdad en ellas, encontraron la vida en ellas, encontraron el tesoro escondido en las Sagradas Escrituras, que no ha sido revelada a los ricos, sino a aquellos de humilde corazón. Oh, gloria a Dios, aquellos que realmente disponen salvarse y amar a Dios por sobre todas las cosas. Escudriñar las Escrituras es una palabra, hermanos, que a veces cuesta, pero es importante que lo hagamos, porque de ello depende nuestra vida, depende, hermanos, nuestra salvación, depende nuestra vida cristiana, depende de cómo caminamos en Cristo, depende de cómo caminamos en este mundo. Hay que escudriñar las Escrituras porque es importante. Y ellas son las que dan testimonio. Y oiga lo que voy a decir. ¿No ha notado algo en todos estos reformadores que mencioné? Yo lo mencioné hace un momento. Ellos, al escudriñar las Escrituras, oiga, comenzaron a dar testimonio vivo de un evangelio verdadero. Comenzaron a vivir de una forma diferente. Comenzaron a ir en contra de un sistema de pecado, de un sistema que solamente tiene intenciones, hermanos, de dañar, de destruir, de matar. No le importaban a ellos, pero ciertamente estos hombres empezaron a caminar acorde a la voluntad de Dios. ¿Y qué habían hecho? En pocas palabras, cumplir con la palabra del Señor. Se hicieron enemigos del mundo. Amén. Y no, eso dice la palabra, que si nos constituimos amigos de Dios, ¿qué dice la Biblia? Y el mundo no lo va a tratar bien. No lo va a tratar bien. Pero eso que no le quite el sueño. Usted siempre dele la gloria y la honra al Señor. Que eso no le interese, no importa. Pero con mi Cristo, aleluya. Oh, gloria a Dios. Vaya conmigo a 2 de Corintios, el capítulo 4. 2 de Corintios, capítulo 4, el versículo 5 y 6. Vea lo que dice. El apóstol Pablo diciéndole a la iglesia en Corinto: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino ¿a quién? Sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Oiga lo que dice el apóstol Pablo. Pablo está diciendo: miren, yo no estoy enseñando incluso nada de lo que aprendí. Y lo que predico, no lo predico por enseñanza mía o propia. Esto es Jesucristo. Amén. La palabra de Dios es Jesucristo. Es Jesucristo. ¿Y sabe por qué la palabra es viva? ¿Sabe por qué es poderosa? ¿Sabe por qué es real? Porque si la palabra es Jesucristo, y Jesucristo resucitó entre los muertos y está vivo allá en la gloria del Padre, Él está vivo, amén, hermanos. Él está vivo, Él vive, Él es real, Él vive. Y porque Él vive, vive la palabra
palabra. Y si vive la palabra en nosotros, nosotros estamos vivos en Él. Nosotros vivimos en el Señor. Por eso Pablo decía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quiénes? A todo aquel que cree. ¿A quiénes? A todo aquel que cree. Aleluya. Esto lo leo para ustedes. Hebreos 4, versículos 2 y 3. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra. Oiga, todos tenemos la misma oportunidad. Usted y yo todos tenemos la misma oportunidad. Pero si usted no valora la palabra de Dios, no le va a ser provechoso. Oiga lo que dice. A todos, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, aleluya, los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Versículo 11, lo leo para ustedes. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones. Esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. Usted pudiera decir, pastor, pero ¿y eso qué tiene que ver con lo que está hablando? Hoy sí vaya conmigo, Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Vamos a leer el verso del... Quiero ver, déjeme ver. Del 21 en adelante. Capítulo 1, versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y oiga lo que dice el versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, es decir, se engaña a usted mismo y a mí mismo. Oiga, esto es bien serio. Por favor, dígale al vecino de la par para que no le duerma. Esto es serio, dígale. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Es decir,
estos hombres encontraron la verdad, porque la intención por la cual leyeron las Sagradas Escrituras era encontrar la verdad, y la encontraron. Y así como ellos, muchos hombres en la misma época. ¿Cuánta gente había, hermanos? Y no encontraron la verdad. Aunque tuvieran una copia de la palabra en sus manos, esta gente no encuentra. ¿Por qué? Porque no quieren abandonar su pecado, porque no quieren abandonar un estilo de vida que destruye, que ciega totalmente. Pero el día, hermanos, en que un hombre realmente busque la verdad en la palabra, ciertamente la encontrará. ¿Cuál es el método? La misma Biblia lo dice. ¿A quién no echa fuera el Señor? Ayúdenme. ¿A quién no echa fuera el Señor? Al que se acerca a Él con un corazón contrito y humillado. De todo esto que se ha dicho, la teología de la Reforma se resume en lo que se conoció como las 5 solas, ¿verdad? Sola Escritura, que la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Solo Cristo. La salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así cualquier otro camino que planteen para llegar a Dios. Sola gracia. La salvación es un don de Dios, por tanto es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada únicamente en los méritos de Cristo alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. Sola fe. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros. Y eso destruye total y radicalmente toda otra propuesta de salvación. Y la última, solo a Dios le pertenece la gloria. El propósito de la salvación, recibimos es glorificar a Dios. Que pone en manifiesto las excelencias y virtudes de su poder, de su gloria, de su majestad y su carácter. La consigna, y voy terminando con esto, la consigna clásica de la Reforma no significa siempre reformado, sino siempre siendo reformado. Encuentra su origen en la frase Ecclesia Reformata, sempre reformanda. La iglesia reformada y siempre siendo reformada. Lo que quiero decir, hermanos, que traté de ilustrarles algo histórico importante que sepamos acerca de la Reforma. Pero aquí en el mensaje quiero dejar muy claro, en realidad no existen, lo voy a decir en ese término, dentro de este mensaje no existen realmente los reformadores, sino que aquellos hombres, lo que ocurrió fue que ellos fueron transformados por la palabra. Amén. Es decir, ellos fueron reformados por la palabra y lograron explicar que la palabra de Dios es autoridad por encima de la iglesia. Amén. No fue que fueran reformadores, sino que ellos fueron reformados, ellos fueron transformados, ellos pusieron a la primera piedra para que hoy la versión de Biblia que usted tiene la tuviera aquí hoy para poderla leer y escudriñar. Amén. ¿Qué fue lo que hicieron ellos?
escudriñaron las Escrituras. Y tanto como la palabra da testimonio de lo que el Señor Jesucristo hizo. ¿Recuerdan lo que dice en el Nuevo Testamento, en las Sagradas Escrituras? El apóstol Pablo dice: sean imitadores de mí. Dígalo, pero así como que de verdad lo cree, ¿verdad? Sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Eso fue lo que ellos hicieron. Y para terminar, para cerrar, amados, el 11 de noviembre del año 2013, la Asamblea Legislativa de El Salvador decreta que el 31 de octubre de cada año se celebre el Día Nacional de la Iglesia Evangélica en El Salvador. Lo digo, hermanos, para que lo sepan. Es un decreto. Es decir, tenemos que hacer bulla, porque la sociedad se llena más de las cosas diabólicas, las cosas del diablo, las cosas de tonteras, hermanos, de las mentiras del enemigo. Porque esas son mentiras. Él es el padre de la mentira. No digo con esto de que no existe la brujería, ¿cómo no? Sí existe. Pero lo que tenemos que tener claro es que ellos no pueden con la iglesia del Señor. Ellos no pueden con la iglesia de Cristo. Y la iglesia debe de aprovechar este momento de anunciar el Evangelio de Jesucristo. Una persona me dijo, hoy me dijo, en el mercado andaba yo y le digo yo, porque yo sé que él es cristiano, ¿verdad? Feliz día, le digo yo. Hermano, me dijo, no me diga así, me dijo. Pensó que brujo le estaba diciendo, quizá. No, hermano, le dije yo, que no sabe qué dijo hoy. Pues por eso me dijo, sí, ¿verdad? Que es el día de la bruja. No, hermano, eso es lo que el enemigo quiere hacer. Hoy es el día de la iglesia cristiana evangélica en El Salvador, le dije yo. Aleluya, ese es lo que debemos celebrar. Y eso tenemos que celebrarlo y hacer bulla. Hoy nos toca celebrar a nosotros el día de la iglesia. Y eso por decreto legislativo, es legal en todo El Salvador. Mire, yo contento un día, ayer o antier estaba viendo una noticia de cuatro o cinco organizaciones en San Salvador. No sé si en este momento o más temprano están en el estadio Cuscatlán, parece, celebrando el día de la iglesia cristiana evangélica en El Salvador. Y yo le digo, la gente no se une a eso, pero porque no sabe. Algunos pues no es que no quieran, sino que como están el diablo metiéndole que Halloween, en los negocios Halloween, en los negocios descuentos por Halloween, se nos metió que Halloween. Hoy si le preguntan si celebra este día, dígales que sí, dígalo con confianza. Yo celebro este día porque hace 500 años, más de 500 años, inició la reforma protestante que le dio forma a la iglesia a la Biblia que yo tengo en mis manos. Sin tanto cuento. Llegó la Biblia Reina Valera 60 a nosotros, pasando, como ya lo decía, por todo ese proceso. Y los disque reformadores, que ese es el término, pudimos ver y revisar por las Sagradas Escrituras que ellos fueron reformados, pero por la palabra del Señor. La palabra es la máxima autoridad. Nunca se nos olvide eso. Bien, hermanos, que Dios les bendiga. Voy a dejar hasta aquí la meditación de la palabra.